La humanidad estaba al borde de la extinción. El dios maligno Vidrak había descendido repentinamente, trayendo consigo una horda interminable de monstruos. El caos y la muerte se extendieron por la tierra, sumiendo al mundo en la oscuridad. Sin embargo, en medio de la desesperación, la esperanza aún ardía. Esa chispa residía en los magos más poderosos, quienes desafiaron al despiadado dios con valentía. Liderando a este grupo de héroes estaba Setsuna, un genio incomparable y la figura más prominente de su generación. Bajo el mando de Setsuna, los héroes y su escuadrón lograron contener el avance de los monstruos de Vidrak. La batalla fue encarnizada y se prolongó durante días. Finalmente, la suerte favoreció a los defensores, permitiéndoles destruir la vasta horda del enemigo. Con los peones de Vidrak derrotados, Setsuna alzó la vista, enfrentándose directamente al dios maligno. Sus ojos destellaban con determinación mientras proclamaba que aquel sería el fin de Vidrak. Con un gesto firme, Setsuna ordenó a los magos unir los 6 atributos mágicos en un ataque conjunto. Siguiendo la orden, el escuadrón invocó un poderoso hechizo, el cual combinaba todo el conocimiento y entrenamiento acumulado durante sus vidas. La energía elemental convergió en un único y devastador ataque dirigido hacia Vidrak. Una explosión colosal sacudió la zona, levantando densas columnas de polvo y escombros. Los magos esperaban con ansias ver los resultados de su esfuerzo titánico. Sin embargo, cuando el polvo finalmente se asentó, Vidrak seguía ahí, imponente y sin un solo rasguño. Setsuna reaccionó de inmediato, ordenando un ataque aún más potente. Los magos pusieron en juego todo su poder, pero sus esfuerzos fueron en vano. Nada parecía atravesar las defensas del dios maligno. Vidrak, observando la desesperación en sus enemigos, se burló de ellos con desdén. Luego, los calificó como insectos patéticos que no merecían enfrentarse a él, sino que debían resignarse a perecer en su jardín. Los magos, paralizados por la incredulidad, no podían comprender cómo sus hechizos eran completamente ineficaces. Setsuna, aunque frustrado, buscaba con desesperación una respuesta. Había algo en Vidrak que repelía cualquier magia, y el tiempo apremiaba para encontrar una solución. Pero Vidrak no les dio esa oportunidad. En un movimiento devastador, acabó con uno de los magos de un solo golpe. Luego convocó a los monstruos sobrevivientes, que comenzaron a rodear a los héroes restantes. El miedo se apoderó de uno de los magos, quien se volvió hacia Setsuna para confesar que su mana se estaba agotando. Antes de que pudiera decir más, una de las criaturas la devoró sin piedad. Setsuna observó el caos que lo rodeaba, incapaz de aceptar lo que veía. Intentó lanzar hechizos para despejar el campo de batalla, pero de pronto sintió una abrumadora presencia a sus espaldas. Era el dios maligno. Setsuna se giró con rapidez, pero ya era demasiado tarde. Vidrak lo golpeó con una fuerza brutal, arrojándolo al suelo. Cuando Setsuna recuperó la conciencia, se encontró rodeado por los cadáveres de su equipo, sus cuerpos inertes cubiertos de sangre. Dolorido, se levantó con esfuerzo, sosteniendo su mano destrozada. Ante él se extendía una ciudad que alguna vez fue un símbolo de belleza y esperanza, ahora reducida a ruinas. La devastación a su alrededor le hizo comprender la amarga verdad. Su derrota significaba el fin de la humanidad. Vidrak apareció detrás de él. Con voz cargada de burla, declaró que resistirse era inútil. Setsuna lo miró directamente a los ojos, aún aferrándose a una chispa de determinación. Aunque todo parecía perdido, decidió que debía intentarlo una vez más. Concentrando su energía, conjuró un hechizo básico, uno tan simple que parecía absurdo. Fortaleció su mano y lanzó un ataque directo hacia Vidrak. El dios maligno, seguro de su invulnerabilidad, no se molestó en esquivar. En lugar de eso, levantó sus manos para bloquear el ataque. Sin embargo, en el instante en que el golpe conectó, ambos quedaron sorprendidos. Contra toda lógica, la habilidad básica de Setsuna atravesó la defensa de Vidrak. Setsuna miró su mano con incredulidad. No podía entender cómo un hechizo tan elemental había logrado lo que ningún ataque anterior pudo hacer. Retrocedió rápidamente, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Reflexionando, se dio cuenta de que esa habilidad básica era la clave para vulnerar al dios maligno. Pero con horror entendió que había descubierto esta debilidad demasiado tarde. Vidrak, recuperando su compostura, lo miró con una sonrisa, para luego burlarse de él. Setsuna, consciente de su inminente final, se preparó para enfrentar su destino. Sin embargo, cuando bajó la mirada, algo llamó su atención. El talismán que llevaba en el pecho emitía un resplandor azul brillante, como si respondiera a su desesperación. Ráfagas de energía comenzaron a emanar del talismán mientras Setsuna lo sostenía. Al instante, recuerdos olvidados inundaron su mente. Recordó aquel día en la oficina del director, cuando, siendo un joven estudiante, se le entregó el collar del renacimiento. Setsuna miraba asombrado el misterioso artefacto mientras el director le explicaba su propósito. Aquel collar contenía el poder del espíritu de la época. Este objeto es capaz de otorgarte una oportunidad para corregir tus errores, pero solo una vez. Setsuna, con la arrogancia propia de su juventud, había rechazado la idea.
Con una mirada segura, respondió que no necesitaba tal objeto, pues no cometía errores. Para él, aquello no era más que una baratija inútil. El director había sonreído con indulgencia ante su respuesta y le comentó que no esperaba otra cosa del mejor estudiante de la academia. Antes de despedirlo, colocó sus manos sobre los hombros de Setsuna y le aseguró con firmeza que llegaría el día en que le sería útil. De vuelta en el presente, Setsuna, gravemente herido y al borde de la desesperación, comprendió finalmente el verdadero valor del talismán. Apretándolo con fuerza en su única mano funcional, lo activó con una voluntad inquebrantable. Mientras lo hacía, reconoció su mayor error, haber elegido el camino equivocado cuando aún era joven. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. En esos instantes, Setsuna solo tenía un pensamiento: esta vez, la victoria sería suya. Unos segundos después, abrió los ojos y descubrió que estaba de vuelta en el pasado, en su época como estudiante de la academia. El talismán había funcionado. Pero antes de poder procesar completamente la situación, sintió un golpe en la espalda. Una voz conocida le decía que era su turno. Al girarse, vio a Leo, su viejo amigo, con una sonrisa despreocupada. Setsuna lo observó con asombro, pues Leo había desaparecido mucho antes de la llegada del dios maligno. Al levantar la vista, confirmó lo inevitable: estaba realmente de vuelta, 10 años atrás. Una mezcla de emociones lo invadió, pero la determinación se abrió paso entre ellas. Cerrando el puño, juró que no permitiría que el pasado se repitiera. Esta vez, derrotaría al dios maligno y salvaría a la humanidad. Mientras tanto, Leonard le dio un amistoso golpe en el hombro y repitió que era su turno. Setsuna se levantó de su asiento con una sonrisa tranquila, caminando hacia los profesores mientras las miradas de todos los presentes se clavaban en él. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Para la mayoría, no era solo un estudiante más, era considerado el genio más grande en la historia de la academia. Setsuna se detuvo frente al hombre regordete que sostenía el libro de los caminos. Tan pronto como se acercó, una cálida energía emanó del objeto, como si lo reconociera. El libro, un artefacto ancestral, contenía los senderos que cada aspirante debía elegir para definir su futuro mágico. Aquella elección no solo marcaba el camino a seguir, sino que también limitaba las posibilidades de aprender otros. El proceso era similar a la devoción religiosa: un mago solo podía consagrarse a un único sendero, de la misma forma en que no se puede adorar a varios dioses a la vez. El maestro regordete observó al joven frente a él. Con un gesto deliberado, levantó un dedo y señaló el camino de la magia de largo alcance, casi como si la decisión ya estuviera tomada. Sus palabras, cargadas de confianza, sugerían que no podía haber una mejor opción para alguien como Setsuna. La magia de largo alcance era, sin duda, la más prestigiosa y práctica. Permitía a los magos crear elementos mágicos a distancia y usarlos como armas letales contra sus enemigos. Sin embargo, la magia de largo alcance había demostrado ser completamente inútil contra el dios maligno Vidrak. Setsuna apartó su mirada de aquel sendero y comenzó a buscar el que realmente necesitaba. Tras identificarlo, avanzó lentamente hacia él, ignorando los murmullos que crecían a su alrededor. La atmósfera en el salón cambió abruptamente. Leonard, sentado entre los demás, observó la escena con perplejidad. Los estudiantes comenzaron a comentar en voz baja, preguntándose por qué Setsuna, de todas las opciones disponibles, se estaba dirigiendo hacia el sendero de la magia cuerpo a cuerpo. Uno de los maestros intervino, recordándole con una voz llena de preocupación las limitaciones de esa senda. Elegir ese camino significaba renunciar al vasto potencial de otras disciplinas mágicas y condenar su futuro como mago. Setsuna escuchó las palabras con atención, pero mantuvo su postura firme. Sabía mejor que nadie que, en circunstancias normales, la magia cuerpo a cuerpo era una elección desesperada. Sin embargo, la lucha contra Vidrak no era una circunstancia normal. Era consciente de que esta senda, despreciada y subestimada por todos, era la única capaz de ofrecerle una oportunidad real de victoria. Con esta decisión, no solo estaba eligiendo un nuevo camino mágico, sino también la posibilidad de reescribir el futuro. El salón quedó en un silencio casi absoluto. Era difícil procesar lo que acababa de suceder. Solo el director de la academia mantenía una expresión serena, como si su mirada distante pudiera comprender algo que los demás aún no veían. Setsuna, ignorando la agitación a su alrededor, observó su mano mientras el símbolo del mago cuerpo a cuerpo se manifestaba en su piel. El calor de la marca le indicaba que su elección ya estaba sellada. Sabía que esta decisión restringía sus posibilidades futuras, pero también sabía que era el único camino hacia la victoria contra Vidrak. El jefe del cuerpo mágico de largo alcance cerró el libro con un movimiento brusco, interrumpiendo el silencio en la sala. Una furia contenida iluminaba sus ojos mientras lo observaba con incredulidad. Para él, Setsuna había tenido la oportunidad de convertirse en el mago más fuerte del mundo, alguien que incluso su propio mentor habría reconocido.
Pero, en lugar de tomar esa senda, había decidido, según sus palabras, morir como un don nadie. Setsuna permaneció imperturbable. Dio media vuelta y regresó a su lugar con un pensamiento fijo en su mente. Los conceptos como la gloria y el reconocimiento perderían todo significado en solo 10 años. La cuenta regresiva ya había comenzado. En ese tiempo, la humanidad enfrentaría su derrota completa, y 5 años antes de ese destino, el dios maligno Vidrak surgiría para desatar el caos. Aunque poseía los recuerdos de su vida pasada, Setsuna sabía que sus habilidades prácticas en combate cuerpo a cuerpo eran casi inexistentes. Mientras se alejaba, sintió la mirada ardiente del jefe del cuerpo mágico de largo alcance clavándose en su espalda. Miró a su alrededor, tratando de decidir a quién podía preguntar, y pensó en León. Sin embargo, no logró localizarlo entre la multitud. En su lugar, tocó el hombro de un estudiante cercano y, con calma, le preguntó cómo llegar al edificio correspondiente. La reacción fue inmediata y desconcertante. El estudiante se apartó de él con rapidez, como si temiera incluso el contacto, murmurando que estaba apurado y que no tenía tiempo que perder. Susurros comenzaron a extenderse entre los estudiantes, especulando sobre su decisión. Comentaban que la vida misma se encargaría de derribarlo, enseñándole una lección que nunca olvidaría. Setsuna recordó con claridad los eventos de su vida pasada mientras observaba lo que ocurría a su alrededor. Todo parecía diferente esta vez, como si las piezas del destino se movieran en un orden distinto. Pensó que probablemente habría un mapa del campus en el patio, así que, sin perder más tiempo, salió hacia allí. Mientras caminaba, un sonido inconfundible rompió el aire. Alguien estaba usando un hechizo de bola de fuego. A medida que sus ojos revisaban el lugar, vio a un grupo de estudiantes lanzando bolas de fuego hacia una chica. Los atacantes se detuvieron momentáneamente, mientras se burlaban. La pelirroja, de pie con orgullo a pesar de la situación, les exigió que le devolvieran su broche. Uno de los chicos, un estudiante corpulento, examinó el broche con una sonrisa desdeñosa. Declaró que era un artefacto mágico diseñado para acumular energía, algo demasiado valioso para alguien que, según él, no era más que una basura. Setsuna observó la escena con atención. La actitud defensiva de la chica y la forma en que enfrentaba a los 3 agresores lo llevaron a una conclusión rápida. Era claramente una maga cuerpo a cuerpo, mientras que ellos eran usuarios de magia a distancia. Uno de los atacantes, sosteniendo una bola de fuego en su mano, habló con tono de burla y desafío. Le dijo que, si realmente deseaba recuperar su artefacto, debía ganárselo enfrentándose a ellos. Sin dudar, le lanzó una bola de fuego, ridiculizando sus habilidades. Según él, la magia cuerpo a cuerpo era completamente inútil. Setsuna notó cómo la chica esquivaba con esfuerzo los ataques. En este mundo, dicha magia no solo fortalecía el cuerpo, sino que también mejoraba las capacidades físicas del usuario. A pesar de las dificultades, la chica se mantuvo firme. Levantó su mano derecha, concentrando toda su energía en ella, y proclamó con voz decidida que el broche tenía un valor incalculable. La pelirroja concentró su energía en su mano derecha, y de inmediato una espada de energía apareció en su lugar. Setsuna observó desde la distancia, reconociendo aquel hechizo básico, una manifestación rudimentaria de magia cuerpo a cuerpo. El líder del grupo, un mago de fuego de nombre Fire, se burló al verla alzar la espada. Con una sonrisa, declaró que ni siquiera ese truco barato le sería útil. Se inclinó ligeramente hacia adelante, preparado para atacar, y con un movimiento rápido lanzó más bolas de fuego hacia la chica. Las esferas ardientes surcaron el aire a gran velocidad. La pelirroja reaccionó con rapidez, cortando una de las bolas con su espada de energía y esquivando la segunda con esfuerzo. Sin embargo, la tensión en sus movimientos mostraba que estaba alcanzando su límite. Fire se rió con crueldad, comentando que su desempeño era patético. Aseguró que, por mucho que lo intentara, nunca podría superar a un mago a distancia. Con esas palabras, lanzó una nueva oleada de bolas de fuego, esta vez con la clara intención de humillarla. La chica, agotada y caída al suelo, miró con horror cómo las esferas ardientes se acercaban rápidamente. Comprendió que no tendría tiempo para esquivar el próximo ataque. Fue entonces cuando Setsuna, guiado por su naturaleza noble, decidió intervenir. Con una velocidad asombrosa, corrió hacia ella, logrando rescatarla en el último instante. Las llamas pasaron de largo mientras él la sostenía entre sus brazos. El grupo de magos a distancia observó la escena con incredulidad, claramente sorprendidos por la inesperada interrupción. Setsuna, con un tono calmado pero decidido, le preguntó a la chica si sabía dónde se encontraba el edificio destinado a los magos cuerpo a cuerpo, mencionando que sería útil contar con una guía. La joven lo miró con desconcierto, demasiado aturdida para responder. Mientras tanto, los estudiantes presentes comenzaron a reconocerlo. Era Setsuna, el prodigio que había sorprendido a la academia al elegir la magia cuerpo a cuerpo. Los magos a distancia, al percatarse de esto, dejaron escapar carcajadas burlonas.
Uno de ellos comentó que, si realmente había elegido esa magia ridícula, significaba que ahora podrían enfrentarlo directamente y vencerlo con facilidad. Setsuna ignoró sus palabras y, tras asegurarse de que la chica podía mantenerse en pie, avanzó hacia el grupo con una calma. Observó a los magos con una mirada fija y, levantando su mano derecha para mostrar la marca, afirmó que la magia cuerpo a cuerpo era ciertamente limitada, pero su verdadero potencial dependía de cómo se utilizara. La pelirroja intentó advertirle que aquellos chicos eran estudiantes avanzados y que enfrentarlos sería peligroso. Sin embargo, los magos no le dieron tiempo a actuar. Con arrogancia, comenzaron a lanzar una nueva oleada de bolas de fuego, decididos a acabar con Setsuna. Setsuna ya había logrado concentrar magia en sus piernas para fortalecerlas. Con un par de movimientos ágiles, esquivó todos los ataques dirigidos hacia él. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en lo mucho que podía lograr con esa agilidad. Setsuna continuó corriendo y esquivando las bolas de fuego sin esfuerzo aparente. Incluso tuvo tiempo para burlarse de los estudiantes de secundaria, comentando que lo único que sabían hacer era disparar bolas de fuego, y que ese era el límite de sus habilidades. Uno de los estudiantes, furioso, le gritó que se callara, pero internamente estaba desconcertado. No entendía cómo Setsuna podía ejecutar movimientos tan impredecibles y rápidos, parecía literalmente imposible alcanzarlo. Fire, irritado por la situación, concentró varias bolas de fuego en una sola y, con un grito de furia, lanzó el enorme proyectil en dirección a Setsuna. La esfera ardiente avanzó con gran velocidad, iluminando todo a su paso. Sin embargo, Setsuna, lejos de retroceder, corrió directamente hacia ella. Concentrando su poder en su mano derecha, generó una espada de energía. Setsuna blandió su espada con precisión y, al contacto, la gran bola de fuego se dividió en dos mitades, disipándose en un destello de energía inofensiva. Se quedó de pie, erguido y sereno, observando con calma a los estudiantes de secundaria, que no podían ocultar su asombro ante lo que acababan de presenciar. Entre ellos, la estudiante pelirroja miraba todo con incredulidad. Mientras sostenía su espada de energía, se dio cuenta de que su habilidad era más útil de lo que inicialmente había anticipado. Al combinar su poder con su velocidad, el resultado era devastador. El mago de fuego, al llegar a este punto, decidió que tenía que recurrir a un hechizo aún más potente, creando una enorme bola de fuego. Los otros estudiantes, al ver lo peligroso que era usar tal hechizo sin preparación, intentaron detenerlo, advirtiéndole que si su magia se descontrolaba, los instructores llegarían en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el tipo ignoró sus palabras y les ordenó callarse, concentrándose en su hechizo. Mientras tanto, Setsuna se dio cuenta de que el mago de fuego no tendría tiempo para completar su hechizo antes de que él llegara. En un abrir y cerrar de ojos, se acercó rápidamente al mago, moviendo su mano con una velocidad y fuerza inusitadas. En un solo golpe, impactó directamente en el estómago del mago, dejándolo sin aliento y sin conciencia. El mago de fuego cayó al suelo, incapaz de seguir luchando. Setsuna miró al derrotado mago y no pudo evitar preguntarse por qué esos individuos, a pesar de su experiencia, caían en tácticas tan previsibles. A continuación, apretó su puño con satisfacción, convencido de que, mientras el enemigo estuviera dentro de su alcance, podría derrotarlo sin problemas, incluso con magia cuerpo a cuerpo. Los estudiantes de secundaria, observando el enfrentamiento, no lograban entender cómo Setsuna había podido derrotar a uno de los magos de fuego más experimentados. El prota, con una mirada fija, le dijo al grandulón que debía devolverle algo a la chica. De inmediato, con nerviosismo, el tipo asiente y le entrega el objeto. Luego, los estudiantes toman y cargan a Fire, para llevárselo corriendo a la enfermería. Una vez que la situación estuvo bajo control, Setsuna se acerca a la pelirroja, quien aún parecía incrédula por lo sucedido. Con un gesto amable, le entrega el amuleto que le habían quitado, explicando que entendía cuán valioso era para ella. La chica le agradece por su ayuda, para después guardarlo en su bolsillo. Confiesa que había olvidado presentarse, por lo que extendiendo su mano indica que se llama Leila. El prota, a su vez estrechó su mano, presentándose igualmente. Enérgicamente, Leila le pregunta a Setsuna por qué tomó la decisión de elegir el combate a melee por sobre las demás magias. Setsuna reflexionó un momento. Si decía que todo esto era para derrotar al dios maligno, nadie le creería. Así que, en lugar de explicar más, se mantuvo en silencio y simplemente le pidió que lo ayudara a encontrar el camino hacia el edificio de la facultad de cuerpo a cuerpo. La estudiante, al escuchar su solicitud, se sobresaltó. Jadeando de miedo, le comentó que la orientación ya debería haber comenzado y que, por tanto, llegaban tarde. Rápidamente se dirigieron al lugar, apresurando el paso para llegar a su destino. Setsuna pensó que, en realidad, no era nada sorprendente que la facultad de magia cuerpo a cuerpo estuviera en las afueras del campus. Esa magia no era precisamente popular, lo que explicaba el hecho de que su edificio estuviera apartado. Mientras corrían para intentar llegar a tiempo,
la niña le preguntó con curiosidad si podía enseñarle cómo crear esa espada mágica que él había usado antes. Mientras hablaba, sus pensamientos se centraron en el verdadero poder que residía en dicha magia. No era la magia más débil, como muchos creían, sino todo lo contrario, tenía un potencial tremendo. Desde su regreso a este mundo, el dios maligno Vidrak había estado constantemente ante sus pensamientos. Con esto, recordó un evento de una vida pasada. El prota se encontraba sentado en la oficina del director, cuando de repente el anciano dijo que quería mostrarle algo. Se quitó los guantes, alzó las manos y, para sorpresa de Setsuna, reveló marcas de 2 caminos mágicos completamente distintos. El prota observó las marcas con asombro, ya que, según su experiencia, una persona solo podía seguir un camino mágico. Sin embargo, el director poseía magia de invocación en su mano derecha y, en su mano izquierda, una marca que Setsuna nunca había visto antes. Setsuna, curioso y aún intrigado por lo que había visto en la mano del director, le preguntó con firmeza qué tipo de marca era aquella. El director respondió que lo revelaría cuando llegara el momento adecuado. Sin embargo, ese momento no llegó. El director fue asesinado después de la aparición del dios maligno, y el misterio de la marca se desvaneció en la oscuridad. Mientras corría, sumido en sus pensamientos, sus pasos fueron interrumpidos por la voz de Leila, quien le informó que ya casi habían llegado al edificio. Setsuna, distraído, no prestó mucha atención a sus palabras. Estaba absorto, pensando en cómo podría recibir el reconocimiento del director. Finalmente, llegaron al campus, donde un profesor calvo los recibió. Con una sonrisa burlona, comentó que estaba muy contento de ver a sus estudiantes llegar tarde a clase, pero solo porque lo hacían en compañía de chicas. La estudiante pelirroja intentó excusarse rápidamente, pero el profesor hizo un gesto con la mano, indicándole que no iba a escuchar ningún argumento. De manera casi despectiva, el calvo les explicó que, sin importar los méritos personales de Setsuna, en ese lugar no valía nada. Al unirse a la facultad de magos cuerpo a cuerpo, el prota se había convertido en basura. El profesor, con desprecio, tocó el pecho de Setsuna con su dedo, quien, con una calma sorprendente, agarró su mano y le respondió que esas palabras eran groseras. El calvo, visiblemente molesto, lo miró con dureza y, sin perder la compostura, lo agarró por la ropa, preguntando cómo osaba un estudiante hablarle de esa manera. Setsuna lo miró fijamente a los ojos y le respondió con total tranquilidad que aún había mucho por descubrir en la magia cuerpo a cuerpo y que él creía firmemente en ello. El profesor, sorprendido por la audacia del joven, pensó que aquel chico era demasiado descarado. Sin embargo, tras un breve silencio, se dio la vuelta y, sin más, comentó que no estaba contento de tener estudiantes tan habladores. Tras entrar al campus de entrenamiento, el profesor señaló un conjunto de objetos de práctica. Con una sonrisa irónica, indicó que era momento de que Setsuna demostrara en la práctica esas posibilidades no descubiertas de las que tanto hablaba. En ese momento, un estudiante de cabello verde invocó su espada de energía y trató de destruir una de las piedras de prueba. A pesar de su esfuerzo, no logró ningún progreso. Observando la piedra con frustración, admitió con desánimo que no sentía reacción alguna en respuesta a su magia. Señalando las piedras, añadió que el objetivo era extraer un cristal oculto dentro de ellas lo más rápido posible. Con una sonrisa cruel, advirtió que los perdedores serían castigados. Luego, paseando frente a las piedras, comentó con desprecio que, después de una hora completa, ninguno de los estudiantes había logrado extraer el cristal, algo que le parecía vergonzoso. El estudiante de cabello verde, aún jadeando por el esfuerzo, se quejó de que las piedras eran demasiado duras. Otro estudiante, agotado, se limpió el sudor de la frente y bromeó en voz baja diciendo que el profesor estaba tan molesto porque probablemente no le habían dado un ascenso. Finalmente, el profesor se detuvo frente a una piedra mucho más grande que las demás, acompañando a Setsuna. Golpeó la superficie con la palma y, con un tono de desafío, anunció que este sería su turno. El profesor añadió que Setsuna debía demostrar las capacidades de la magia cuerpo a cuerpo y que solo dispondría de 10 minutos. Leila, que había estado observando desde un costado, se sobresaltó al escuchar la instrucción. Con evidente preocupación, comentó que aquello era injusto, era imposible romper una piedra de acero negro en tan poco tiempo. Setsuna, sin dejarse alterar, pidió a su acompañante que mantuviera la calma. Se acercó a la piedra, apoyó la palma sobre su superficie, percibiendo el cristal oculto en su interior. El profesor, con evidente satisfacción, comentó burlonamente que no le sorprendía verlo paralizado ante la tarea. Pasaron unos instantes y el profesor, con un aire de superioridad, sugirió que si Setsuna se inclinaba ante él y se disculpaba, podría considerar otorgarle más tiempo. Sin inmutarse, el prota afirmó que no había necesidad de preocuparse, ya que 10 segundos serían más que suficientes. Laila, nerviosa, expresó que aquella actitud era demasiado imprudente.
Aunque Setsuna era un genio capaz de controlar su magia con precisión, enfrentar ese desafío en tan poco tiempo parecía imposible para un estudiante de primer año. El profesor, confiado en la dificultad del reto, reflexionó sobre la densidad y el tamaño de la piedra de acero negro frente a Setsuna. Era la más grande y resistente de todas, un bloque que incluso él apenas lograba fracturar en medio minuto. Alzando la mirada, el profesor advirtió que no habría segundas oportunidades y señaló que, si Setsuna estaba tan seguro de sus palabras, no se retractaría. Setsuna tomó posición, concentró su energía y materializó su espada mágica. Con un golpe preciso, descargó toda su fuerza contra la roca. Durante los primeros segundos, nada ocurrió, la piedra permanecía intacta. Una risa burlona escapó del profesor, quien ya comenzaba a imaginar el castigo perfecto para la desobediencia de su estudiante. Sin embargo, finas grietas comenzaron a formarse en la superficie de la roca, expandiéndose rápidamente. En cuestión de segundos, la imponente piedra de acero negro colapsó, desmoronándose en fragmentos. El profesor, atónito, observó en silencio cómo Setsuna recogía con calma el cristal que había estado oculto en su interior. Setsuna se acercó al profesor y, sin alardear, le entregó el cristal. Había demostrado que la magia cuerpo a cuerpo no era inútil, destruyendo la roca en exactamente 10 segundos. El profesor permanecía inmóvil, con la mirada incrédula fija en Setsuna, incapaz de pronunciar palabra. Leila, por su parte, observaba la escena con asombro. Lo que acababa de presenciar parecía imposible. Setsuna había logrado destruir aquel colosal bloque de acero negro en tan solo 10 segundos. Entre los estudiantes, el asombro no era menor. Susurraban entre ellos, algunos incluso especulando que Setsuna podría ser más poderoso que el propio profesor. Este último, al escuchar tales comentarios, levantó las manos con furia, negando categóricamente cualquier posibilidad de que aquello fuera cierto. Con un dedo acusador, señaló a Setsuna, proclamando que había hecho trampa. Argumentó que era imposible romper una piedra tan resistente en tan poco tiempo. Setsuna declaró que si 10 minutos no eran suficientes para el profesor, entonces quizá debería considerar cambiar de profesión y volver a ser estudiante. Las palabras encendieron aún más la ira del sujeto, quien empezó a lanzar insultos hacia Setsuna, pero antes de que pudiera continuar, una presencia imponente irrumpió en la escena. Un hombre alto, con el cuerpo cubierto de tatuajes y un cigarro apretado entre los dientes, apareció detrás del profesor. Sin previo aviso, lo agarró, obligándolo a enfrentarse a él. Con voz grave, le preguntó si estaba burlándose de sus estudiantes. El profesor, al reconocer al recién llegado, quedó paralizado. Sin darle importancia a sus excusas, el tipo señaló que no toleraba comportamientos tan vergonzosos. Aseguró, además, que Setsuna no había hecho trampa. Explicó que el joven había utilizado su habilidad para leer el flujo de energía dentro de la piedra y, con precisión, había golpeado su punto más débil. El hombre se giró hacia el grupo de estudiantes, dirigiendo una mirada severa al profesor, antes de interpelarlo de nuevo. Le cuestionó si realmente pensaba desafiar el orden sin comprender lo evidente. Luego, dirigiéndose a todos los presentes, anunció que el profesor ahora sería el encargado de demostrar cómo defenderse utilizando energía. Sin dar más explicaciones, adoptó una postura de combate y declaró que el profesor tendría que protegerse. El profesor, nervioso, activó sus refuerzos protectores mientras pedía disculpas y aseguraba que no volvería a comportarse de esa manera. Sin embargo, sus súplicas no hicieron mella en el hombre, quien, sin vacilar, lanzó un golpe devastador. El impacto fue tan potente que el cuerpo del profesor salió despedido, recorriendo decenas de metros antes de caer al suelo. Setsuna lo miró, intentando comprender cómo había logrado generar aquella vibración al atravesar la barrera. El nivel de su fuerza parecía incrementarse con cada movimiento, proyectando una presencia abrumadora. Sin embargo, antes de que pudiera sumirse más en sus pensamientos, el profesor principal se acercó y le dio una palmada en la espalda, elogiándolo con una sonrisa. Comentó que estaba complacido de contar con al menos un estudiante talentoso en su grupo de este año. Reconoció que Setsuna no estaba nada mal para alguien que apenas comenzaba en la magia cuerpo a cuerpo y le aconsejó que siguiera esforzándose y avanzando. Sin más, el hombre empezó a alejarse, pero las palabras de Setsuna lo detuvieron, y declaró con firmeza que se convertiría en el más fuerte utilizando la fuerza melee como su aliada. El sujeto soltó una carcajada, respondiendo que esa era la actitud correcta. Le aseguró que, si realmente quería aprender algo, no tenía más que pedirlo y él estaría dispuesto a enseñarle todo lo que sabía. Luego, con las manos en los bolsillos, el hombre se retiró lentamente, reflexionando que jamás habría imaginado encontrar a alguien tan testarudo y decidido como él mismo en su juventud. Ahora, en la segunda lección impartida por el profesor principal, todos los estudiantes se reunieron en el campo de entrenamiento. Este los saludó con entusiasmo,
mencionando lo gratificante que era ver el potencial y el espíritu de combate en la facultad de magia. Sin embargo, su tono se tornó más serio cuando les informó de una importante decisión que debían tomar. Les explicó que, aunque no era ideal hacerlo tan pronto, debían seleccionar un representante para participar en una competencia. Este evento, explicó, era un torneo de gran relevancia en el que 8 casas mágicas competían por reconocimiento y prestigio. El sistema era claro. Cada casa seleccionaría a un representante, y los enfrentamientos determinarían al ganador en un formato de torneo. Setsuna recordó los eventos previos a retroceder en el tiempo. Antes de aquel extraño giro del destino, él había representado al departamento de combate a distancia en esa misma competición. De esta manera se ganó reconocimiento y respeto del director, por lo que no podía perder la oportunidad y debía repetir dicha hazaña. Mientras Setsuna escuchaba al profesor, miró hacia abajo y se sorprendió al ver fragmentos de una piedra negra esparcidos por el suelo. El hombre, notando la sorpresa del prota, se giró hacia él y le explicó que no era el único que había pasado por eso. Antes de su llegada, alguien ya había extraído el cristal de la piedra, y esta persona desconocida había logrado hacerlo con la ayuda de sus puños. Setsuna miró de reojo a uno de los estudiantes, que estaba sentado más alejado de los demás. Observó, sorprendido, cómo las piedras negras se dispersaban por toda el área y no entendía si realmente habían sido lanzadas desde una gran distancia. El profesor principal señaló a ese estudiante, llamado Drago, y le ordenó que se acercara. Drago obedeció de inmediato y se acercó a Setsuna, consultando si él era el famoso estudiante del que todos hablaban. El prota responde que sí. Entonces, Drago pregunta por qué eligió el camino de la magia cuerpo a cuerpo, teniendo la posibilidad de seguir cualquier otra disciplina. Setsuna respondió que lo hacía porque había cosas que solo podía lograr a través de dicha magia. Sin embargo, Drago lo interrumpió, ordenándole que se callara. Le dijo que no podría lograrlo con un cuerpo tan débil. Después, el hombre activó su poder y explicó que durante generaciones su familia se había destacado exclusivamente en la magia melee, y que él mismo había pasado 17 años entrenando su cuerpo para ese propósito. Entonces, agitando su puño, golpeó cerca de la oreja de Setsuna, quien, sin embargo, no se movió en lo más mínimo. Drago miró a Setsuna a los ojos y le dijo que debían pelear, pues no podía permitir que su representante se convirtiera en alguien que practicara la magia solo por diversión. Setsuna sonrió y dijo que no le importaría hacer un combate amistoso. El profesor principal, visiblemente complacido, sonrió y expresó que estaba feliz de que finalmente hubieran llegado a un acuerdo. La pelea tendría lugar en una semana, y el gran hombre concluyó diciendo que Setsuna no tendría derecho a escapar. El resto de los estudiantes comenzó a discutir sobre quién podría ganar, y alguien comentó que, por muy talentoso que fuera el prota, no sería capaz de derrotar a un gran especialista en magia cuerpo a cuerpo. La pelirroja miró a Setsuna y le preguntó si realmente creía que podría ganar. Sin embargo, al ver su reacción, el prota negó con la cabeza y dijo que ahora no podía dar marcha atrás, no podía renunciar a ello por nada en su vida. Pensaba que, debido al físico entrenado de su oponente, no podría competir con él en su estado actual. Después de eso, comenzó a alejarse, mencionando que tenía un secreto. Leila, sorprendida, corrió hacia él. Le preguntó a dónde iba, pero Setsuna no respondió nada y comenzó a dirigirse a un lugar apartado frente a un enorme árbol. La niña miró a su alrededor, asombrada, y preguntó qué tipo de lugar era ese. Setsuna le respondió que era un lugar de entrenamiento secreto, uno que solo él conocía. Luego, tocó el árbol y una energía cambió en el ambiente. El prota, sonriendo, le dijo que después de este entrenamiento se volvería 3 veces más fuerte. La noche ya había caído, y la chica pensó que se trataba de un árbol increíblemente enorme, probablemente el mismo árbol sagrado que tenía más de 1000 años. Setsuna se colocó debajo de él y pensó que, después de este entrenamiento, recibiría finalmente el reconocimiento que deseaba. Leila miró hacia arriba, sorprendida, y preguntó por qué el árbol emitía un brillo tan extraño. Setsuna le explicó que esa era la bendición del árbol sagrado, que solo funcionaba para aquellos que el propio árbol reconocía. Gracias a este atributo sagrado, los que eran elegidos podían restaurar su propio maná. Setsuna levantó la mano y afirmó que mientras estuviera allí, no tenía que preocuparse por quedarse sin maná. Cerró su palma y agregó que podría entrenar sin descanso hasta alcanzar su límite. Leila, observando esto, pensó que era increíble. Pero, aún así, Drago seguía siendo un prodigio de la magia cuerpo a cuerpo. La chica recordó de inmediato que Setsuna había sido quien recientemente la ayudó a recuperar su artefacto, así que ahora era su turno de ofrecer su ayuda. Levantó su mano derecha y dijo que iría a realizar un reconocimiento. Drago estaba en la sala de entrenamiento de magia melee. Cuando se acercó a él, Leila no podía creer lo que veía, pues el chico parecía estar entrenando como si fuera un loco, levantando las pesas de manera impresionante.
Habiendo terminado su serie, Drago se volvió hacia el profesor principal y le preguntó si las piedras de acero negro aún estaban tiradas en el patio. El profesor exhaló humo y le preguntó, con tono de duda, si realmente pensaba destruirlas todas. Drago se levantó y comenzó a irse, asegurando que no debía preocuparse, porque no iba a destruirlas, simplemente las usaría para entrenar. Salió, cargando todas las piedras en la espalda, comenzando su entrenamiento sin demora. Leila observaba todo esto, aún incrédula. Parecía una broma, pues estaba segura de que él podría matar a una persona con un solo golpe. La niña, preocupada, comenzó a correr hacia donde estaba Setsuna, esperando avisarle lo que había visto. Mientras tanto, el prota estaba sentado bajo un árbol sagrado, leyendo un libro sobre artes marciales. Cuando la chica llegó, ella le preguntó al prota si tenía tiempo para relajarse antes de la pelea. También mencionó que acababa de ver a Drago haciendo flexiones, usando 5 piedras negras como base. Sin embargo, el prota le pidió a la chica que no se preocupase, ya que todo formaba parte de su plan. Después de eso, activó su energía y comenzó a hacer volar el libro, leyéndolo rápidamente. La niña se acercó y le preguntó qué quería decir con eso. Setsuna respondió que el fortalecimiento físico esencialmente consiste en fortalecer y controlar el sistema nervioso con la ayuda de la energía. Le explicó que, por ejemplo, si quería fortalecer sus piernas, solo debía concentrar su energía en ellas. Si quería que sus manos se volvieran más fuertes, debía concentrar la energía allí. Setsuna continuó leyendo el libro con una velocidad impresionante, explicando que si deseaba mejorar su memoria, solo necesitaba concentrar la energía en su cabeza. Al terminar de leer, se levantó y se despojó de su abrigo, diciendo que tras estudiar todas las técnicas, era el momento de ponerlas en práctica. Convocó su espada de energía y comenzó a agitarla en el aire, siguiendo las indicaciones del libro. Tras media hora de entrenamiento, Leila observó, asombrada, comentando que nunca antes había oído hablar de un método de entrenamiento tan impresionante. Setsuna, sudando, le respondió que eso era solo el comienzo. Sintió un latido fuerte en su pecho y cayó exhausto al suelo. Al mirar su mano, notó una herida profunda. Justo en ese momento, el árbol sagrado liberó su energía, sanando a Setsuna. Se levantó rápidamente, asegurando que todo estaba en orden, ya que estaba llevando su cuerpo al límite con ese entrenamiento físico. Ahora solo necesitaba concentrarse en la curación acelerada. Leila observó todo con preocupación, sugiriendo que no debía cansarse tanto, ya que existían otras formas de entrenar. Este entrenamiento le recordó a Setsuna los tiempos difíciles que pasó en el orfanato, cuando no podía usar magia y su único recurso era entrenar constantemente. A pesar de la lentitud del progreso, nunca se rindió, siempre mejorando poco a poco. Mirando a Leila, le dijo que no veía nada de malo en este esfuerzo, ya que cada repetición lo hacía más fuerte y estaba feliz de estar allí, haciendo lo que fuera necesario. Juntos comenzaron un entrenamiento más profundo, y mientras tanto, Leila observaba, sorprendida de que este chico, que muchos consideraban solo talentoso, se estaba esforzando más que cualquier otra persona que ella conociera. Finalmente, llegó el día de la batalla. Drago miraba a Setsuna con furia, satisfecho de ver que el prota no había huido. Setsuna, en cambio, mantenía la mirada fija en él, reafirmando que no tenía intención de escapar. El profesor principal levantó la mano, pidiendo silencio, y preguntó si ambos participantes estaban listos. Ambos respondieron al unísono, confirmando que estaban completamente preparados. Cuando el hombre bajó la mano, Setsuna y Drago se lanzaron a la batalla. El prota fue el primero en atacar, pero Drago bloqueó su golpe con facilidad. Para sorpresa de todos, la fuerza de Setsuna fue tal que Drago fue impulsado varios metros hacia atrás. Sin perder el ritmo, Drago corrió hacia él, levantando su puño cargado de energía y lanzó un golpe feroz que levantó una enorme nube de polvo. Cuando el polvo se disipó, los espectadores vieron que Setsuna había logrado bloquear el golpe. Setsuna, con calma, miró los ojos de Drago y con seguridad le preguntó si ahora lo comprendía. Si sigue fallando los golpes, en un futuro lo perderá todo. Drago, enfadado, intentó lanzar otro puñetazo, pero Setsuna logró esquivarlo y devolverlo sin problemas. El combate continuó, con el prota defendiendo cada ataque de Drago, mientras este no lograba impactar ni un solo golpe efectivo. El luchador más grande, ya frustrado, le gritó al prota porque solo se estaba defendiendo. No hacía nada más que esquivar sus ataques. Setsuna, en tanto, continuó esquivando y bloqueando cada golpe, mientras el agotamiento comenzaba a pesar sobre su oponente. Finalmente, Drago, incapaz de hacer frente a la resistencia del prota, lo llamó con desprecio debilucho, acusándole de ser incapaz de atacar de forma decisiva. El profesor principal, observando la pelea desde su puesto, evaluó la situación con atención. Aunque a primera vista parecía que Setsuna estaba luchando con dificultades, él sabía que no era así. Drago seguía lanzando golpes sin cesar, pero Setsuna se defendía con facilidad, reflejando cada uno de los ataques gracias a su dominio absoluto de la energía.
El hombre sonrió, reconociendo que este joven parecía captar la esencia misma de cada golpe, mientras mantenía su control sobre la situación. Drago, furioso por no poder dar ni un solo golpe certero, comenzó a lanzar amenazas, asegurando que los representantes de la élite, como Setsuna, siempre subestimaban a los que caminaban el sendero de la magia melee. Recordó cómo él y su padre habían nacido en una familia que se había destacado durante generaciones en este tipo de magia, lo que le daba una ventaja que Setsuna ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, a pesar de su furia, Drago invocó una gigantesca espada de energía, desafiando a Setsuna a cambiar la relación entre ellos con este poderoso ataque. Setsuna, sin dudarlo, activó su propia espada de energía y adoptó una postura defensiva. Inmediatamente, se enfrentaron, chocando sus armas con una furia imparable. Drago continuó atacando sin cesar, levantándose en el aire y destruyendo una parte de la arena con un golpe impresionante, pero Setsuna, con agilidad y precisión, esquivó cada uno de esos golpes. Drago, incapaz de impactar ni uno solo, aumentó su furia, apurándose para continuar la pelea. En medio de la batalla, el prota recordó sus propios primeros días en el camino del combate cuerpo a cuerpo. Los demás estudiantes, al principio, se habían reído de él, burlándose de su elección de lucha. Recordó sus inseguridades y cómo se sintió al ser subestimado, y comprendió perfectamente la frustración de Drago. Sin embargo, al recordar sus propios esfuerzos, cerró los ojos y se centró. Con un movimiento calculado, utilizó su espada de energía para desarmar a su oponente, destruyendo la espada de Drago con facilidad. Pero este no se rindió. Al contrario, se lanzó a la lucha cuerpo a cuerpo, furioso. A pesar de su fuerza bruta, no pudo alcanzar a Setsuna, quien utilizó la mejora física de sus piernas para moverse con velocidad sobrehumana, esquivando y atacando con una destreza que hacía que Drago pareciera lento. Cada golpe del prota empujaba al imponente oponente hacia atrás. El profesor principal observaba con atención la batalla, analizando la situación con la calma de alguien que ya sabía el resultado. A pesar de la impresionante fuerza bruta de Drago, era evidente que Setsuna, con su dominio del control de la energía y su potencial oculto, superaba a su oponente en habilidad y estrategia. A medida que la batalla se intensificaba, el prota comenzaba a notar que la defensa de Drago era formidable, pero no invencible. Sabía que, para ganar, necesitaba añadir algo extra a su estilo de lucha. Setsuna observó el cambio en su oponente y, al instante, comprendió la estrategia de Drago. Este estaba invirtiendo toda su energía en un solo golpe. Drago, creyendo tener finalmente la ventaja, usó el resto de su energía para fortalecer su cuerpo y embestir con toda su fuerza. Sin embargo, cuando su puño atravesó lo que pensaba era el cuerpo de Setsuna, se dio cuenta de que había golpeado una imagen residual. El prota, utilizando su control sobre la energía, había creado una ilusión al infundir su energía en el mismo lugar durante un tiempo, dejando atrás un señuelo. En ese momento, apareció detrás de Drago y blandió su espada con precisión. El gran hombre intentó girarse, pero ya era demasiado tarde. Setsuna le informó que ya no tendría tiempo para reaccionar. En el instante en que Drago comenzaba a dar vuelta, Setsuna ya había ejecutado su ataque decisivo. El profesor levantó la mano, declarando que la batalla había terminado, y Setsuna había ganado. Drago, atónito y agotado, yacía en el suelo, incapaz de levantarse. Sin embargo, sorprendiendo a todos, una oleada de fuerza lo impulsó a intentar ponerse de pie. Los espectadores en las gradas se miraron entre sí, preguntándose si Drago podría recuperarse. El prota, con un gesto de respeto, se acercó a su oponente y le tendió la mano. Drago, con los ojos entrecerrados, le preguntó por qué había luchado con tal determinación. Setsuna lo miró fijamente y, con una serenidad inquebrantable, le explicó que luchaba para no perder ante nadie, para que nadie pudiera arrebatarle lo que había logrado. Afirmó que esa era la única razón por la que aspiraba a ser más fuerte que cualquier otra persona en el mundo. Drago sonrió, reconociendo la fuerza y la determinación en los ojos de Setsuna. Con una mano firme, estrechó la de su oponente y le admitió que ahora entendía completamente la razón detrás de su lucha. Mientras Drago se ponía de pie, Setsuna pensó que esta clase de fuerza podría ser útil en la batalla contra el dios maligno, una guerra que todavía estaba por venir. El profesor se acercó a Setsuna y a Drago con una sonrisa satisfecha, reconociendo el esfuerzo de ambos. Luego, el hombre levantó la mano y proclamó que Setsuna sería elegido como el representante de la Academia para las competencias interacadémicas, un honor que el prota aceptó con respeto. Días después, Setsuna y el profesor principal se dirigieron al lugar donde estaban los campeones de los demás departamentos. El hombre aprovechó la ocasión para darle algunos consejos sobre cómo comportarse adecuadamente. Siempre tranquilo, asintió y expresó su gratitud por todo lo que había aprendido hasta ese momento.
Al llegar a la sala donde se encontrarían con los demás competidores, Setsuna observó que ya había varios estudiantes reunidos. En una esquina del salón, 3 de ellos conversaban en voz baja, mientras que otros 4 estaban en la parte opuesta. Uno de los chicos, un joven con gafas, se adelantó y comentó que ya había llegado el representante del departamento de perdedores. Se ajustó las gafas con una sonrisa burlona y añadió que si Setsuna pensaba presentar alguna vergüenza durante la competencia, todos quedarían impresionados. No respondió a las provocaciones, pero se acercó lentamente mientras el chico con gafas continuaba lanzando comentarios despectivos sobre el departamento Melee. El joven explicó que en los últimos 100 años no había habido un solo caso en el que alguien de esa sala hubiera ganado, calificándolos de inútiles que pasaban sus días entrenando lejos de la academia, sin ningún futuro real. En ese momento, Setsuna decidió actuar. De un movimiento rápido, pisó el pie del chico con gafas, presionando con fuerza hasta que el joven gritó de dolor. El prota lo miró fijamente a los ojos y, con una calma inquebrantable, comentó que parecía que en el departamento de encantamientos tenían una forma muy peculiar de saludar a los demás. Sin soltar el pie, añadió que no le importaba lo que había sucedido en los últimos 100 años, porque este año la sala de entrenamiento cuerpo a cuerpo ganaría. Una voz conocida que pasaba por allí intervino, diciendo que no había nada de malo en tener tanta pasión por la competencia, aunque todos sabían que tendrían que esperar hasta el inicio del concurso para saber quién sería el verdadero ganador. Setsuna observó al hombre frente a él y pensó que todo se desarrollaba exactamente igual que en su vida anterior. El director se acercó para dar su discurso, y luego llamó a los 8 representantes de las facultades. Les informó que era momento de su intervención. La chica de cabello rosado sonrió de inmediato y saludó al director, expresando que era un gran honor conocerlo. Además, le aseguró que estaba haciendo todo lo posible para demostrarle su capacidad, pues durante la competencia, estaba convencida de que sería la mejor. Setsuna la miró y reconoció a Carol, proveniente de la Facultad de Invocadores. Aunque su actitud seguía siendo tan amistosa como siempre, Setsuna sabía que era una rival formidable. El director escuchó los saludos de todos, aplaudió y comenzó a hablar. Les felicitó por haber sido seleccionados como representantes de sus respectivas facultades. Expresó su satisfacción al ver a 8 estudiantes tan talentosos reunidos allí, destacando la importancia de su presencia. A continuación, el director presentó el tablero de competencia, explicando que el torneo entre las facultades se llevaría a cabo en un formato de batallas 1 a 1, donde los oponentes serían determinados al azar. Miró a Setsuna y anunció que, en el primer enfrentamiento, él representaría la facultad de magia cuerpo a cuerpo, especializada en combate físico. Luego, agregó que su oponente sería un estudiante de la facultad de encantamiento, cuya magia permitía manipular la energía de los objetos, otorgándoles diversas propiedades. La segunda batalla enfrentaría a una chica de la facultad de curación, capaz de crear milagros y apoyar a sus aliados contra un chico de la facultad de magia a distancia. En el tercer enfrentamiento, un hombre de cabello gris, representante de la facultad de formación, lucharía contra Carol, quien representaba la facultad de magia de invocación. Finalmente, en la cuarta batalla, un chico de la facultad de magia especial, de cabello rojo y cuya especialización no se puede clasificar, se mediría contra una chica de la facultad de magia de alquimia. El director miró a todos los estudiantes presentes y comentó que estas competencias serían una excelente lección práctica para aprender sobre las magias de diferentes facultades. Añadió que la competencia comenzaría en 10 días y que, hasta entonces, debían decidir si se dedicarían a estudiar nuevas magias para enfrentar a sus oponentes o si preferían concentrarse en descansar para llegar a la batalla con todas sus fuerzas. Concluyó su discurso diciendo que esperaba ver el verdadero espíritu de lucha de cada uno de ellos. Todos los estudiantes se inclinaron de inmediato, y el director comenzó a salir lentamente del edificio. Setsuna y la chica se dieron cuenta de que este sería el único momento cercano en el que podrían hablar libremente con él. Tan pronto como el director se alejó, Setsuna lo siguió rápidamente y le pidió que se detuviera. El director se giró bruscamente y reconoció a Setsuna como el mago que representaba el departamento de combate cuerpo a cuerpo. Setsuna, sin vacilar, se presentó y le pidió al director que le concediera una pregunta. El director, algo curioso, le preguntó qué quería saber. Setsuna, sin rodeos, le respondió que, si ganaba, le gustaría que le enseñara su magia. Setsuna permaneció en silencio durante unos segundos, observando fijamente al director. Finalmente, dijo en tono firme que no se refería a la magia de invocación. La atmósfera cambió al instante. El director, con una mirada más intensa, adoptó una actitud amenazante y preguntó, con voz grave, cómo sabía Setsuna acerca de su segunda marca.
Setsuna dio un paso atrás de inmediato, sintiendo la abrumadora energía del director. Era claro que ahora estaba en guardia. Sin embargo, recordó que la segunda magia del director era la clave para luchar contra el dios maligno y que probablemente no tendría otra oportunidad para estar tan cerca de él. Reuniendo valor, Setsuna avanzó nuevamente y dijo que, aunque no podía explicar del todo sus razones, había algo que debía expresar. Extendió su mano con determinación y declaró que la victoria de un representante de la Facultad de Magia Cuerpo a Cuerpo, por primera vez en 100 años, cambiaría la percepción del sentido común de este mundo. El director lo observó en silencio por unos instantes antes de preguntar, con un tono severo, qué estaba realmente buscando. Sin embargo, pronto su expresión se suavizó. Con voz calmada, pero firme, le dijo que, si lograba ganar esta competencia, le revelaría la verdad sobre su segunda marca mágica. Acto seguido, añadió que no debería pensar que sería una tarea sencilla. Setsuna sostuvo la mirada del director y, con convicción, respondió que estaba seguro de que podía lograrlo. El director esbozó una leve sonrisa y, mientras se daba la vuelta para marcharse, comentó que esa era la actitud correcta. Tras esto, Setsuna regresó a sus actividades. Sentado en un banquillo con un bollo en la mano, disfrutaba de la tranquila rutina escolar, después de una década llena de caos. Aquel momento de serenidad le parecía irreal, y el bollo sabía sorprendentemente delicioso. Recordó que debía agradecerle a Leila por haberle contado sobre aquel pequeño lujo, pero esa calma duró poco. De repente, fue atacado por un golem de piedra que emergió inesperadamente. Setsuna reaccionó al instante, esquivando el ataque y saltando hacia un lugar seguro. Desde la esquina, apareció el chico de las gafas, declarando con arrogancia que había planeado golpear a Setsuna desde su punto ciego. Mientras sacudía el polvo de su ropa, Setsuna lo miró con dureza y le preguntó qué estaba intentando. El estudiante de gafas respondió que simplemente había venido a terminar lo que habían dejado inconcluso la última vez, ya que no había necesidad de esperar a la competencia. Sin perder tiempo, invocó otro golem, esta vez aún más imponente, y lanzó un desafío directo a Setsuna, reclamando cómo se atrevía a ponerlo en una posición tan humillante. Setsuna cargó sus manos con energía, fortaleciéndolas, mientras declaraba que el chico de las gafas era el único culpable de la situación. El tipo, sin inmutarse, ya había convocado un pequeño ejército de golems. Luego con arrogancia, recapacita que sería desagradable si los demás se enteraban de que estaba acosando al inútil del departamento Melee. Por esta misma razón, decide destruir sus invocaciones, dejando al prota confundido. Antes de retirarse, el estudiante de gafas lo miró con frialdad y le advirtió que se preparara para la próxima batalla. Setsuna lo observó mientras se alejaba, reflexionando sobre las habilidades del joven. Al día siguiente, Setsuna asistió a clase, donde el jefe de los profesores anunció que comenzarían a prepararse para la competencia. Como primer paso, deberían analizar las prácticas que tuvieran de ahora en adelante. Por consecuencia, anunció que continuarían mejorando sus habilidades a través de un combate de práctica. Leila, con curiosidad, preguntó si este combate sería una preparación directa para la competencia. El maestro giró hacia ella y elogió su buena pregunta, antes de explicar que el próximo oponente de Setsuna no sería otro que el representante de la Facultad de Encantamiento. Según los testigos, aquel tipo no solo podía crear golems fuertes y numerosos, sino que también los empleaba tanto para ataque como para defensa. Con esto en mente, el profesor asignó tareas específicas a cada uno. Drago debía centrarse en mejorar su velocidad, simulando el comportamiento de varios golems atacando desde diferentes direcciones. Por su parte, Setsuna tendría que repeler todos los ataques y buscar oportunidades para contraatacar. Drago tomó una postura de combate y desafió a Setsuna, asegurando que esta vez sería diferente. La batalla comenzó, y el prota, manteniéndose concentrado, repelió con éxito los primeros golpes. Sin embargo, de repente, Setsuna se dio cuenta de que un golpe engañoso lo había tomado por sorpresa. Había desviado sus manos para defenderse en lugar de atacar, quedando expuesto. Reflexionó rápidamente, cuestionando si su reacción era demasiado lenta. A pesar del error, la pelea continuó, y Setsuna logró recuperarse poco a poco. Comenzó a anticipar los movimientos de su oponente, utilizando su instinto y observación para predecir cada ataque con precisión. El profesor principal observaba atentamente y, al notar la evolución de Setsuna, comentó que ambos combatientes estaban mostrando un desempeño excelente, destacando especialmente la capacidad del prota para adaptarse y aconsejarse a sí mismo. Setsuna sorprendió a Drago atrapándolo en un movimiento engañoso fallido, demostrando que no solo se defendía, sino que también comenzaba a controlar la batalla. Tras el agotador entrenamiento, ambos estudiantes cayeron al suelo, jadeando por el esfuerzo. El profesor principal se acercó a ellos con un par de botellas de agua y, mientras les ofrecía una, señaló que con ese ritmo de mejora, Setsuna podría ser capaz de enfrentarse a 4 o 5 golems a la vez en unos pocos días. El prota tomó la botella y, tras un sorbo, comentó que no importaba cuánto entrenara,
Todo sería en vano si relajaba su defensa incluso por un segundo. El profesor principal lo miró con admiración. Pensó que Setsuna tenía una capacidad de aprendizaje excepcional. Finalmente llegó el momento de las peleas. Una multitud entusiasta se reunió para presenciar el evento. Los altavoces anuncian el inicio oficial de la competencia, número 781 entre las facultades de la Academia Mágica. En la primera ronda, Setsuna se enfrentaría a Noel, un representante del departamento de encantamiento, conocido por utilizar golems para combatir. Uno de los locutores entró a la arena, presentando el total de apuestas hechas para este combate. Sin embargo, de las gradas respondieron con burlas, puesto que había gente que apostó por el prota. Irónicamente, el estudiante que había sido derrotado por él, estaba inquieto, ya que había apostado todo su dinero por su victoria. En ese momento, el profesor jefe del departamento de magia a distancia llegó acompañado por su mejor alumno para observar la pelea. Los espectadores comentaban lo delgado que parecía el tipo y especulaban que, si todo salía según lo esperado, ese estudiante se enfrentaría al ganador de esta primera ronda. El locutor anunció que las condiciones de batalla cambiarían en cada ronda de la competencia, añadiendo un nivel de emoción al combate. Esta vez, el escenario sería un vasto desierto, con arena extendiéndose por doquier. Noel miraba a Setsuna con seguridad, ya que este tipo de terreno le beneficiaba. Pero el prota, por su parte, se mantenía sereno. Los espectadores en las gradas estallaron animando a Noel. Muchos se mofaban de Setsuna, asegurando que sería enterrado en la arena por su oponente. Leila escuchó las burlas dirigidas hacia el prota, por lo que les pidió que guardaran silencio. Con un berrinche, aseguró que pronto descubrirían que estaban equivocados. Mientras tanto, el locutor, con un enérgico gesto de su mano, procedía a declarar oficialmente el inicio del combate. Noel le mostró una roca al prota y le preguntó si sabía lo que era. Setsuna le respondió que se trataba de una roca de acero negro. El tipo confirmó sus sospechas y le explicó que, al fusionarla con la arena, podía crear golems. Sin perder tiempo, hizo un gesto con la mano y del suelo se alzó una criatura de piedra, tan resistente que ni siquiera una espada sería capaz de dañarla. Después, le mostró a Setsuna que no solo tenía esa roca, sino también una bolsa llena de ellas. Sin dudarlo, las esparció por toda el área, y en cuestión de segundos, una gran cantidad de golems se levantaron desde el suelo. Leila, asombrada, no podía creer lo que veía. La cantidad de criaturas invocadas por Noel era simplemente abrumadora. Con arrogancia, Noel explicó que, mientras hubiera arena, podía crear golems de forma ilimitada, y que con eso, el prota no tendría manera de acercarse a él. Entre el público, algunos estudiantes comentaban la situación. Uno afirmaba que el resultado de la pelea ya estaba decidido antes de comenzar, mientras que otro se burlaba del protagonista. Noel miró a Setsuna y le preguntó si tenía alguna última palabra para decir. Pero este con calma, le respondió que estaba decepcionado, había pensado que Noel sería mejor que eso, pero solo estaba haciendo cosas aburridas. Molesto por las burlas, el tipo se enfureció y sin perder más tiempo, ordenó a sus criaturas que atacaran. Mientras los golems avanzaban hacia Setsuna, él los esperaba tranquilamente, sin perder la calma, mientras Leila lo observaba preocupada desde las gradas. Noel, eufórico, le gritaba que eso era lo que se merecía por haberlo humillado y desafiado. El público, incapaz de ver claramente debido a las nubes de polvo que se levantaban por todo el campo, se preguntaba qué estaba sucediendo exactamente dentro de la arena. En medio de ese caos, el prota concentró su maná y materializó su espada. Con ella, comenzó a destruir a los golems uno por uno, demostrando que ya había dominado por completo la técnica para romper las rocas de acero negro. Los espectadores quedaron impresionados, incluso el mismo Noel no podía creer lo que veía. Sus golems, que deberían ser tan resistentes que ni siquiera una espada podría dañarlos, estaban cayendo sin dificultad. Desesperado, el tipo creó más criaturas y las envió a atacar sin intención de rendirse. Pero Setsuna se mantuvo sereno, comentando que en combate cuerpo a cuerpo él era mucho más poderoso que esos golems. Avanzando con velocidad, el chico cortó sin esfuerzo a cada una de las criaturas que se interponían en su camino. Para él, esos golems no eran más que simples muñecos que podía destrozar como si nada. Al ver esto, Noel entró en pánico e intentó abrir su bolsa para sacar más rocas, pero no se dio cuenta de que Setsuna ya estaba frente a él, listo para golpearlo. El prota le dijo que la suerte claramente no estaba de su lado, pues este combate era injusto, pero no para él. Sin darle oportunidad de reaccionar, le propinó un puñetazo certero en el rostro, haciendo que los lentes de Noel salieran volando y que escupiera sangre por la boca. Noel cayó de inmediato al suelo, mientras la gente en las gradas seguía intentando ver lo que ocurría, pero la densa nube de polvo les impedía tener una visión clara.
Poco a poco, los estudiantes comenzaron a notar que el polvo en el campo de batalla empezaba a disiparse, y lo que vieron los dejó impactados. Setsuna seguía de pie, mientras Noel yacía en el suelo derrotado. El prota, tranquilo, se sentía satisfecho de haber conseguido la victoria en su primer enfrentamiento. Leila, por su parte, no podía ocultar su alegría y se mostraba feliz por él. Muchos estudiantes no podían creer lo que acababan de presenciar. Parecía una broma. Después de tantos años, el departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo finalmente había logrado ganar un combate. Un chico con gafas sugirió que tal vez Noel se había quedado sin maná tras invocar tantos golems, mientras otros especulaban que se había dejado ganar o que Setsuna simplemente había tenido suerte. Sin embargo, Cyrus, el profesor del departamento de magia a distancia, observaba todo molesto. Comentó que Noel no perdió por un simple error, sino porque Setsuna era sin duda más hábil que él. El chico a su lado asintió, admitiendo que el prota resultaba más interesante de lo que pensaban. Dijo que en ese caso, lo mejor sería tomar precauciones adicionales para su propio enfrentamiento. Mientras tanto, la competencia continuó con la segunda batalla. Setsuna se dirigió a donde estaba Leila para ver el combate juntos. Se sentó a su lado, explicándole que le sería útil observar los combates, ya que así ganaría experiencia para el futuro. La segunda pelea era entre los representantes de la magia de invocación y de formación. El presentador anunció que Carol, la representante de la magia de invocación, tenía la ventaja, mientras que el otro representante intentaba sin mucho éxito acortar la distancia. El prota observaba la batalla y aunque el chico de la magia de formación estaba en desventaja, no pudo evitar notar que sus movimientos eran realmente impresionantes. Leila comentó que los movimientos de los representantes de otros departamentos eran geniales, pero que ella aún prefería hacerse más fuerte a través de la magia cuerpo a cuerpo. Aprovechando la conversación, Setsuna le preguntó por qué había elegido esa rama en lugar de las demás. Leila se quedó pensativa unos segundos y luego compartió una experiencia de su infancia. Contó que cuando era pequeña, jugaba con su hermanito en el bosque, pero de repente fueron atacados por un oso pardo. En ese momento creyó que ambos morirían, pero un mago de combate cuerpo a cuerpo apareció y los rescató. Desde entonces, pensó que ese mago era la persona más genial y fuerte que había visto, y fue en ese instante cuando decidió que quería ser como él, para poder proteger a los demás. Admitió que tal vez sonaba infantil, y confesó sentirse un poco avergonzada de contarle algo así, pero Setsuna la tranquilizó de inmediato, asegurándole que no pensaba eso en absoluto. Le explicó que las personas se vuelven más fuertes cuando tienen una meta en su corazón, y que esa convicción es lo que realmente importa. La chica se sintió aliviada y no pudo evitar sonrojarse, apenada por las palabras de Setsuna. En ese momento, por casualidad apareció un conocido del prota para saludarlo. El chico lo reconoció de inmediato. Era Leo, uno de los estudiantes más talentosos del departamento de magia de alcance, solo superado por él mismo en su vida anterior. Leo se acercó sonriente y felicitó a Setsuna, reconociendo que incluso con magia cuerpo a cuerpo, su fuerza había sido impresionante. Luego le preguntó quién era la chica sentada a su lado, lanzando una insinuación sobre si había algo entre ellos. Sonrojada, Leila se apresuró a aclarar que solo eran amigos, y enseguida se levantó, diciendo que los dejaría solos para que pudieran conversar tranquilos. El prota no pudo evitar sorprenderse al ver que Leo no representaría al departamento de magia de largo alcance. Sabía bien que si las cosas hubieran sido justas, Leo habría derrotado sin problemas a Actar, el chico de cabello morado de antes. Leo se sentó junto a Setsuna y le advirtió que debía tener cuidado con ese tipo y sus trucos sucios. Le confesó que había perdido su lugar como representante porque Actar lo engañó y se adueñó de su puesto. Mientras tanto, en otro lugar, este chico observaba con satisfacción un pequeño cofre repleto de flores extrañas. La sonrisa torcida en su rostro dejaba en claro que ya había preparado su trampa. En su mente, la caída de Setsuna ya estaba planeada. Prosiguiendo con el torneo, era momento de que diera inicio la segunda ronda, con el combate entre el departamento de magia de largo alcance y de magia cuerpo a cuerpo. Esta vez, el escenario sería un lugar especialmente peligroso. El suelo estaba rodeado de ríos de lava. Era un infierno abrasador, donde cualquier paso en falso o caída significaba el final inmediato. Drago, que se encontraba junto al profesor principal Lionel, observaba con preocupación. Sabía que ese combate sería muy complicado para Setsuna. Mientras tanto, Actar, acompañado de su maestro, sonreía satisfecho al ver el escenario y las trampas que se habían preparado antes. Cyrus, su profesor, le comentó que todo eso serviría para darle una lección a ese mocoso imprudente y que se arrepentiría de haber elegido otro departamento en lugar del suyo. En otro lugar, Setsuna se encontraba junto a Leila. Él le advirtió que no tocara un jarrón que estaba en la esquina.
Era un artefacto mágico que se activaba con el simple contacto y drenaría por completo el maná de quien lo tocara. La chica, alarmada, le gritó preguntándole por qué tenía cosas tan peligrosas allí, a lo que el prota le respondió con calma que no era suyo, sino una trampa que le habían colocado, y de hecho ya era la séptima que detectaba en la semana. Leila, al escuchar eso, se asustó y le preguntó si estaba bien, pero Setsuna le respondió que no había problema, que había logrado evitar las trampas. Aún así, pensaba que Actar era tan astuto que no había dejado ninguna prueba. De repente, ambos escucharon que alguien tocaba la puerta, por lo que decidieron ir a ver. Afuera, había un grupo de niños, y al frente de todos, una pequeña sostenía un ramo de flores que quería entregarle a Setsuna. Leila se agachó y le preguntó qué pasaba, y uno de los niños explicó que una persona que estaba un poco más atrás les había pedido que entregaran esas flores. Cuando el niño se dio vuelta y señaló en la dirección, el prota se percató de que ese sujeto ya se había marchado. La chica se preguntó si tal vez se trataba de algún admirador de Setsuna que le había enviado ese obsequio. Sin embargo, antes de que pudieran pensar más en eso, la niña que sostenía las flores comenzó a tambalearse, diciendo que se sentía muy mareada. La pequeña se llevaba las manos a la cabeza, jadeando y visiblemente débil. Setsuna notó unas manchas en su cuello y de inmediato recordó haber visto esas mismas marcas antes de su regresión en el campo de batalla. Leila le preguntó qué estaba pasando, y el chico le explicó con seriedad que esas flores eran venenosas, pertenecían a una planta llamada venenum. Al haber tenido contacto con esas flores, los niños ya estaban empezando a sufrir los efectos del envenenamiento. Uno a uno, comenzaron a caer al suelo, mientras Setsuna y Leila los miraban con el rostro lleno de preocupación. El rostro del chico se endureció de ira. Jamás imaginó que Actar sería tan despreciable como para poner en peligro la vida de unos niños inocentes, todo por intentar ganar. Sabía que si no actuaba rápido, las secuelas serían irreversibles y los pequeños no sobrevivirían. Necesitaba encontrar a un sanador, pero no sería una tarea fácil. Leila, muy preocupada, le preguntó si la condición de los niños era realmente grave, a lo que Setsuna asintió sin dudarlo. Entonces él le pidió que se mantuviera alejada, ya que si ella también entraba en contacto con las flores, podría terminar envenenada igual que ellos. Leila dudó por un momento, pero luego, mientras sacaba algo de su bolsillo, dijo que estaría bien. Sacó el artefacto que Fire le había quitado anteriormente y le pidió a Setsuna que le dejara a los niños a ella. El prota recordó ese objeto y enseguida comprendió de qué se trataba, un artefacto mágico capaz de almacenar maná en su interior. La chica le explicó que su madre había infundido en ese artefacto hechizos de sanación, diseñados para situaciones de emergencia. Sin perder más tiempo, lo activó mientras se acercaba a los tres niños y comenzó a canalizar la magia curativa sobre ellos. Poco a poco, las marcas del envenenamiento en sus cuerpos comenzaron a desvanecerse y Setsuna observó la escena con sorpresa. Leila, sin dejar de concentrarse, mencionó que su madre le había regalado ese artefacto precisamente para emergencias, aunque jamás pensó que terminaría usándolo en una situación así. El prota se sintió aliviado y agradecido por la ayuda de la chica. Utilizando sus poderes, se encargó de alejar el ramo envenenado, prometiendo que se encargaría del resto. Sabía que la venenum era incluso más peligrosa cuando florecía, así que tenía que deshacerse de ella cuanto antes. Sin perder más tiempo, salió corriendo de la arena con las flores, bajo la mirada curiosa de las personas que se encontraban alrededor. Mientras avanzaba a toda velocidad, el veneno ya había comenzado a hacer efecto en su cuerpo, pero aún así, Setsuna corrió lo más rápido que pudo en dirección al árbol del mundo. Sabía que solo aquel árbol, con su poder de purificación, podía neutralizar por completo las toxinas de esas hierbas. Sin perder el tiempo, lanzó el racimo de flores al aire con todas sus fuerzas y, al mismo tiempo, activó su espada de magia. Con determinación, saltó y cortó el ramo en múltiples pedazos, mientras el árbol del mundo reaccionaba, absorbiendo las toxinas con su energía purificadora. Mientras tanto, en la arena, el público murmuraba, confundido por la ausencia del prota. Algunos empezaron a especular que tal vez había huido por miedo. El presentador, al comprobar la hora límite, se preparó para anunciar la descalificación. Sin embargo, justo en ese instante, Setsuna irrumpió en el coliseo, dejando a todos impactados. El chico apareció jadeando, y aunque su cuerpo aún mostraba los efectos del veneno, su mirada no había perdido la determinación. Con furia, declaró que estaba listo para el combate y que no se rendiría, exigiendo que la pelea contra Actar comenzara de inmediato. El tipo lo miró con su sonrisa retorcida y en tono burlón, le preguntó qué le había ocurrido, sorprendido por el estado tan lamentable en el que había llegado. Expresó que al parecer ya había recibido su regalo de felicitación, por haber ganado en la primera ronda. El prota lo encaró, acusándolo de usar tácticas sucias, recordándole que ese veneno también había puesto en riesgo la vida de niños inocentes. El tipo fingió total ignorancia, alegando que no tenía idea de lo que hablaba.
Setsuna, enfurecido, apretó los puños con fuerza, mientras el otro le decía con una sonrisa burlona que se tomaba las cosas demasiado en serio. Según él, los niños deberían sentirse orgullosos de haber contribuido con el éxito de alguien de la élite. Esas palabras no hicieron más que avivar la furia del prota. Sin más demora, el presentador anunció el inicio oficial de la segunda ronda y Actar atacó de inmediato, invocando su magia de tormenta de disparos. El chico logró esquivar los proyectiles, aunque con cierto esfuerzo. Desde las gradas, Drago lo observaba, preguntándose si algo le ocurría. Notaba que el maná de Setsuna parecía inestable. El prota era consciente de ello, ya que aunque el árbol del mundo había purificado en gran parte el veneno en su cuerpo, no le había dado tiempo suficiente para eliminarlo por completo. Luego de eso, el tipo continuó su ofensiva. Una nueva serie de disparos se abalanzó sobre Setsuna, pero este volvió a esquivarlos con agilidad. Actar le gritó que esto apenas estaba comenzando, y lo provocó diciendo que lo único que sabía hacer era esquivar y defenderse. El profesor Cyrus sonreía con malicia. Su plan estaba funcionando, el veneno y las trampas habían rendido frutos. Ahora solo quedaba disfrutar cómo Setsuna sería humillado públicamente. El chico, mientras tanto, no podía evitar pensar en Leila y en los niños. Notó que ella aún no había regresado, y deseaba que los pequeños estuvieran a salvo. Actar notó su distracción y lo provocó preguntándole si había algo que le preocupaba. Setsuna no respondió, pero su rostro mostraba claramente el agotamiento. Entre el público, algunos estudiantes comenzaron a burlarse, comentando que era patético ver al representante del departamento Melee, incapaz de hacer otra cosa que esquivar. Actar atacó nuevamente, preguntando si Setsuna ya estaba listo para rendirse, pero el chico lo ignoró, decidido a bloquear el ataque con su escudo de maná. Sin embargo, al intentar activarlo, su escudo falló frente a su propia mirada atónita, y recibió de lleno el impacto de la magia, resultando gravemente herido. El tipo se rió burlonamente al ver el estado de Setsuna, llamándolo inútil y patético. A duras penas, el prota se mantuvo en pie y le preguntó por qué había detenido sus ataques. Lo cuestionó, argumentando que siendo un mago de largo alcance, lo lógico sería abrumarlo con una lluvia de ataques a distancia. Sin embargo, lo único que Actar hacía era provocarlo, era una clara señal de que estaba planeando algo. El sujeto no esperaba que Setsuna lo confrontara sobre tácticas de combate, pero sabía que el chico era astuto y no debía subestimarlo. Por eso, con una sonrisa de superioridad, le pidió que mirara a su alrededor. Fire, que observaba la pelea y apostaba por Setsuna, también se preguntó en qué momento Actar había preparado todo eso. El chico estaba completamente rodeado de lava, parado sobre un pequeño pedazo de roca. El tipo declaró que él siempre perseguía la perfección y evitaba cualquier riesgo innecesario. Desde el principio, su objetivo había sido acorralarlo y llevarlo a esa trampa mortal. Alzó la mano, preparando su hechizo cañón de tormenta, mientras Drago y el profesor Lionel observaban con atención lo que estaba por suceder. El tipo le decía a Setsuna que se preparara para su final, pero justo en ese momento, Leila irrumpió en la arena y lo llamó. Este se giró, y la chica exhausta pero sonriendo, le aseguró que los niños estaban a salvo. Setsuna sonrió aliviado, ahora no tenía preocupaciones, y podía concentrarse solo en la pelea. Activando su maná en el puño, declaró que esta vez estaba listo para luchar de verdad, así que debía prepararse. El repentino aumento de su energía dejó perplejo al tipo, quien no podía comprender cómo el prota había logrado recuperarse tan rápido. El prota explicó que no era nada del otro mundo, solo había estado usando aumentos físicos para activar sus células y acelerar la desintoxicación del veneno en su sangre. Con una sonrisa, se burló de Actar, diciéndole que mientras él estaba ocupado picoteando el suelo como un cobarde, ya había caído en su plan. Furioso, el tipo le gritó que no se creyera tan grandioso, que en esa situación no había absolutamente nada que pudiera hacer. En tanto, el profesor Cyrus le ordenó a su alumno que no lo escuchara y que acabara de una vez con ese insolente. Sin perder el tiempo, este lanzó su poderoso ataque directamente hacia donde estaba el prota. Setsuna, ya agotado y con su maná casi al límite, sabía que no podría esquivarlo, solo le quedaba contraatacar con lo último que le quedaba. Reuniendo cada gota de su energía, y con determinación, desvió el ataque con su espada de maná y lo devolvió en dirección a su oponente. El movimiento tomó por sorpresa tanto a Actar como a Drago. Al ver su propio ataque acercándose, activó su magia defensiva justo a tiempo para anularlo a escasos metros de él. Con una sonrisa arrogante, se burló de Setsuna, preguntándole si realmente creía que se quedaría parado, esperando el impacto. Sin embargo, entre tanta palabrería, no se dio cuenta de que Setsuna ya estaba justo frente a su rostro. El prota, con frialdad, le preguntó si realmente era tan estúpido como para pensar que él no podía acortar la distancia con un solo salto.
Atemorizado, el tipo intentó disculparse, asegurando que no lo pensaba de esa forma, pero esas palabras no lo salvaron. El prota, sin dudarlo, le asestó un brutal corte con su espada de maná, derribándolo de un solo golpe. Con dureza, declaró que si quería disculparse con alguien, debía ser con los niños inocentes a los que había puesto en peligro. El presentador, sin más, anunció la victoria de Setsuna. Sin embargo, justo cuando todos comenzaban a celebrar, el suelo bajo ellos comenzó a temblar y a deslizarse peligrosamente. El público notó alarmado que el derrumbe haría caer a los dos representantes de los departamentos. Mientras ambos caían, Setsuna se percató de que su oponente ya estaba inconsciente. A ese ritmo, si no hacía algo, Actar podría terminar gravemente herido o incluso peor. Usando sus poderes, Setsuna logró recuperar el equilibrio y, con esfuerzo, atrapó a Actar justo cuando estaba a punto de caer en la lava. Mientras lo sostenía, se preguntaba si había llegado demasiado tarde para salvarlo. Pero en ese preciso instante, apareció Carol, acompañada de su bestia invocada, Fenrir, para rescatarlos. El prota reconoció al instante la magia de invocación y comprendió que la chica había venido a ayudarlos. El público se emocionó al ver la entrada de Carol, quien con gran destreza y elegancia salvó el día. Después de asegurarse de que todos estaban a salvo, la chica acarició con cariño a Fenrir, elogiándolo por ser un buen chico. Luego, miró a Setsuna y le dijo que se alegraba de que estuviera bien, aunque creía que él habría podido arreglárselas incluso sin su ayuda. El chico negó con la cabeza y le respondió que aunque confiaba en sus habilidades, ella realmente lo había salvado, por lo que le agradecía sinceramente su apoyo. Mientras observaba a Carol, no pudo evitar pensar que sin duda era una de las favoritas para ganar el torneo. Tenía tanto talento como presencia, y era una oponente formidable. Sabía que, cuando le tocara enfrentarla, tendría que estar preparado para una batalla feroz. Entretanto, los estudiantes en las gradas seguían en shock por la victoria de Setsuna. Algunos comenzaban a preguntarse si todo lo que sucedía era simple suerte. Si continuaba ganando de esa forma, sería algo sin precedentes. Incluso el director, que había estado observando el combate desde el palco, se mostró impresionado, aunque su rostro permanecía imperturbable. Por su parte, el profesor Cyrus estaba furioso. Miró con desprecio a Actar y lo llamó inútil, mientras lanzaba una mirada de odio hacia Setsuna. Le advirtió que tarde o temprano se arrepentiría de su victoria y que nunca olvidaría la humillación de ese día. Más tarde, al reunirse con sus amigos, Leila felicitó al prota por su victoria, mientras que Drago le comentó que tras escuchar lo ocurrido con los niños, entendía lo difícil que había sido todo para él. Setsuna le preguntó a Leila por los niños, pero ella lo tranquilizó asegurándole que estaban descansando en la enfermería. Según el médico, pronto se recuperarían por completo. El prota sonrió aliviado al escuchar eso y le dijo que era un gran consuelo saber que estaban bien. Sin embargo, en ese momento, sintió una fuerte y densa presión de maná malvado proveniente de algún punto cercano. Su cuerpo se quedó rígido y sus ojos se abrieron por completo, congelado por unos instantes. Luego, giró rápidamente, alertando a la chica, quien lo miró atónita sin comprender la situación. Preocupada, le preguntó qué le pasaba, pero Setsuna trató de disimular y le respondió que no era nada. Sin embargo, por dentro, estaba inquieto. Se preguntaba qué demonios había sido esa sensación, una magia tan oscura, cargada de pura intención asesina. Eso lo dejó con la incómoda duda de si algo estaba al acecho, oculto entre las sombras de ese torneo. Con el paso de los días, se dedicó a entrenar y prepararse para su próximo combate. La ronda final sería en una semana, y desde que sintió esa extraña presencia, sabía que necesitaría un nuevo poder si quería estar listo. Mientras practicaba, alguien interrumpió su entrenamiento. Era el profesor principal, pero esta vez había sido el propio Setsuna quien lo llamó. El chico se dirigió al hombre y le confesó que lo había citado porque necesitaba nuevamente su consejo. Pero esta vez, lo llamó por un nombre especial, Lionel, el puño de cometa. El profesor se quedó asombrado al escuchar ese apodo y, con una sonrisa nostálgica, le preguntó a Setsuna de dónde lo había oído. El prota, cerrando su puño, confirmó lo que ya sospechaba: su profesor era realmente esa leyenda viviente. Antes de su regresión, había escuchado hablar de ese famoso puño de cometa durante su tiempo en el cuerpo mágico. Un mago de combate cuerpo a cuerpo que era tan poderoso que podía derrotar a feroces dragones de un solo golpe. Lamentablemente, ese hombre se retiró del ejército justo antes de que Setsuna se uniera, y por eso nunca tuvieron la oportunidad de verse. El chico lo había pensado desde hace mucho, prácticamente desde que conoció a Lionel. Por eso, inclinándose ligeramente, le pidió directamente que le enseñara su magia. El profesor, algo incómodo, se rascó la cabeza y comentó que hacía años que nadie lo llamaba por ese apodo. Setsuna le respondió con total convicción que no tenía nada de qué avergonzarse. De entre todos los combatientes cuerpo a cuerpo que había visto en su vida, sin duda él era el más poderoso. El sujeto, encendiendo su cigarrillo, le preguntó por qué deseaba tanto más poder.
Incluso ahora, ya era bastante fuerte, mucho más que la mayoría. Pero el prota, con expresión seria, replicó que aún no es suficiente. Necesita ser más fuerte, tanto como para no perder jamás, ni siquiera frente a un dios. Lionel notó que esas palabras no eran simples fantasías de un niño. Lo decía en serio, con total determinación. Eso le dibujó una sonrisa en el rostro y acto seguido comenzó a reírse a carcajadas. Comentó entre risas que Setsuna realmente era un tipo interesante. Finalmente, aceptó su petición, aunque le advirtió que no era una técnica cualquiera que pudiera enseñarle a un estudiante, cuyo cuerpo todavía se está desarrollando. Sin más rodeos, el hombre comenzó a concentrar una enorme cantidad de maná en su puño derecho. Los ojos de Setsuna se abrieron con asombro. A simple vista, podía notar que esto era diferente a cualquier técnica que hubiese visto antes. El profesor le explicó que por esa técnica lo apodaron el puño de cometa, aunque tenía una gran desventaja: consumía una cantidad abrumadora de maná, así que no podía usarla demasiadas veces. Pero en un combate real, un solo disparo era más que suficiente para acabar con cualquier enemigo, así que debía observar con atención. De pronto, el entorno se llenó de polvo y escombros, dificultando la visión de Setsuna. Pero al enfocarse, logró distinguir cómo un devastador cañonazo de energía atravesaba todo a su paso, destruyendo el terreno por completo. Aunque, en realidad, más que un cañón mágico, ese ataque había sido generado únicamente por el puñetazo del propio Lionel. El prota no pudo ocultar su emoción ante semejante demostración de poder. Se quedó impresionado, y al mismo tiempo ansioso por poder dominar esa técnica algún día. Lionel, al notar su reacción, le explicó que debido al enorme consumo de maná, esa habilidad no era adecuada para combates individuales, como los del torneo actual. Al chico eso no le importaba, y le parecía razonable, así que insistió en que quería su ayuda para prepararse y dominar ese nuevo poder. Al profesor le gustó la determinación del prota, así que le dijo que comenzarían el entrenamiento de inmediato, por lo que debía seguirlo sin perder tiempo. Mientras tanto, en otro edificio, Carol se encontraba tomando el té tranquilamente, acompañada por una persona cuya identidad aún no se revelaba. Ese individuo la felicitó por haber llegado hasta la final del torneo y con cierto tono, le preguntó si estaba segura de poder vencer a su próximo oponente, alguien del departamento de combate cuerpo a cuerpo. Carol sonrió con calma y respondió que la victoria o la derrota dependían del destino, pero que ella haría todo lo posible por dar un buen combate. Después, con amabilidad, le ofreció otra taza de té a su invitado, y este aceptó. La chica se giró y se alejó caminando, con la bandeja en las manos, pero fue entonces, cuando el sujeto sacó discretamente un extraño trozo de papel de su bolsillo. Sin darle oportunidad de reaccionar, activó una magia justo detrás de ella. En cuestión de segundos, Carol se sintió extraña, y su cuerpo perdió fuerza. Un símbolo mágico apareció en la parte posterior de su cuello, y la joven cayó violentamente al suelo, sin comprender lo que ocurría. El misterioso sujeto, sin mostrar remordimiento, murmuró que si Carol lograba ganar el torneo, todo estaría bien, pero si no era capaz, entonces tendría que aplicar algunas contramedidas.